Bien, hoy continuamos con la hoja 9. Ya hemos comenzado la clase pasada, justo con el ejercicio número 10. Y el ejercicio número 10 plantea un tipo de optimización de estas restricciones. Yo quería, antes de continuar, hemos hecho de la hoja 9 ejercicios de optimización. Y hemos hecho ejercicios de optimización con, no, vamos a hacer ejercicios de optimización con restricciones y el día de hoy. Entonces yo quería recordar, traer a colación eh, los resultados que vamos a utilizar para trabajar con optimización, con restricciones. Ahí tenemos que utilizar la técnica de los multiplicadores de Lagrange. En el caso en el que tenemos una restricción, como el del ejercicio que habíamos comenzado, apenas estaba el enunciado y un par de cosas, tenemos la siguiente situación. Tenemos dos campos escalares sobre algún dominio omega, o en N. No voy a explicar mucho, solamente quiero mencionar los resultados para luego hacer referencia a ellos. Entonces tenemos dos campos escalares que son diferenciables dos veces. Diferenciables dos veces existen. Primera y las segundas derivadas de estos campos. La segunda derivada parcial de cada, con cada variable. Y tenemos una constante C en R. Esta C me sale un poco. C en R. Tenemos este conjunto que es el conjunto de, llamarlo S, conjunto de nivel correspondiente a este valor C de este campo G. Es decir, este es el conjunto de los elementos en Rn, en el dominio, en realidad. Y luego podemos en omega, elementos de omega, tales que E de X es igual a C. Este es el conjunto de nivel para C del campo escalar G. Entonces, sí existe el caso de que exista eh, un A en este dominio omega, al que primero el gradiente evaluado ahí es distinto de cero. Y segundo, la función f tiene un valor extremo. Un valor extremo. La S en A. Es decir, extremo relativo al conjunto S, ¿no? Entonces existe lambda, importante, tal que el gradiente de F en A, lambda, el gradiente de G en A. Esto es lo que tenemos que recordar.
simplemente. Entonces, estoy viendo esto. Si nosotros queremos resolver un problema de este tipo, eh, el teorema, ¿no? Estoy viendo esto. Si queremos resolver un problema de optimización, una restricción, con una acción, debemos plantear el lagrangiano del problema. El lagrangiano es lo siguiente. Vamos a plantear el lagrangiano, que es esta función. Una función que va a depender de una variable lambda y de nuestras variables x, y simplemente f de x menos lambda por g de x menos c. Es esta función. Entonces, a esa función debemos hallar los puntos críticos, lo cual vamos a hacer de la manera usual. Vamos a calcular el, el, el gradiente del lagrangiano igualar a cero. Y luego los puntos críticos hallados de esta manera los clasificamos de una forma que veremos un par de resultados más adelante. Estos puntos críticos los clasificaremos usando supuesto Lagrangiano. Bueno, ¿cómo se extiende esta idea cuando tenemos no una, sino dos, tres reflexiones más? Bien, ahora tenemos una situación parecida, pero en vez de tener solo dos campos F y G, tenemos M más un campo. Tenemos F de 1 hasta M. Estos son campos escalares Rn, dos veces diferenciables dos veces, y tenemos constantes C1 hasta C sub m. Y tenemos este conjunto S que es el conjunto de los elementos de Rn, tales que E sub i es igual a C sub i, y esto con i desde 1 hasta m. Tenemos este conjunto. Si nosotros tenemos algún elemento A de Rn al que 1 es lo mismo que en el teorema 1. Si el gradiente de cada G sub i diferente de cero para cada, sí, para cada i en A,
y f tiene un valor extremo para S, un extremo relativo a S en A. ¿Sí? Entonces, existen ahora m multiplicadores de Lagrange. Dicen lambda 1 a lambda m, tales que el gradiente f en A es una combinación lineal de los gradientes de los G sub i en A, usando estos lambda sub i como coeficientes. Es decir, es la suma de igual 1 hasta m de lambda sub i por el gradiente de G sub i en A. Entonces, en este caso, voy a llegar hasta acá, pero en este caso, el lagrangiano el problema es una función que depende de lambda 1 hasta lambda m, depende también de x, y es f de x menos lambda 1 por g1 de x menos c1 menos lambda 2 por g2 de x menos c2 y así hasta m. Es decir, es esto. Y la combinación es otra cosa. Aquí tenemos lambda i y x menos 6. Este es el lagrangiano. Tenemos que ubicar sus puntos críticos usando el gradiente crítico, el gradiente, y clasificamos estos puntos críticos, clasificamos puntos críticos usando este teorema. Vamos a llamarlo teorema 3. Obviamente lo que estoy haciendo, la diferencia entre el teorema 2 y el teorema 3 es el número de restricciones, pero obviamente el primero es un caso general del segundo. Entonces, fíjense, si tengo el lagrangiano de un problema de optimización, que es el lagrangiano problema de optimización, con restricciones, obviamente. Entonces, eh, ¿cómo clasifico los puntos críticos? Si yo tengo un punto crítico, lambda 1, m, ahora lambda 1, lambda m son las soluciones, lambda 1, lambda m y a, son las soluciones de el sistema de ecuaciones dado por la ecuación vectorial de la gradiente de Lagrangiano igual a cero. Si este es un punto crítico de Lagrangiano, si denotamos
como H sub K. Bueno, HK denota el determinante del késimo menor principal de la hessiana del lagrangiano. En ese punto. Y tenemos la sucesión. Tenemos la sucesión finita. Entonces vamos a comenzar tomando el determinante del menor 2m más 1 del hessiano. Lo multiplicamos por menos 1 a la m. Seguimos menos 1 a la m, lo dejamos igual. El determinante del menor 2m más 2 del hessiano, y así. Menos 1 a la m por el determinante del menor m más n del hessiano. Tenemos esta sucesión. Entonces, la clasificación es como sigue. Primero, si esta sucesión solamente tiene números positivos, y toda la sucesión es positiva, esta S que escribí ahí parecía una C porque la hice muy pequeña y no quiero que alguien que vaya a leer después se confunda y piense que sucesión al final se escribe con C porque se escribe con S. Si toda la sucesión es positiva, entonces F tiene un mínimo para S en A, un mínimo relativo a S en A. Mínimo relativo a S en A. Después, si la sucesión comienza con un número negativo y los signos luego son alternados, y la sucesión comienza con número negativo y luego tiene signos alternados, entonces F tiene un máximo relativo a S en A. Máximo relativo a S en A. Y si todos los términos de la sucesión son diferentes de cero, pero no tenemos ninguno de estos dos patrones, entonces en ese punto hay un punto de silla. Si todos los términos en la sucesión son no nulos, y no se observa uno de los dos patrones. Entonces, F tiene punto de silla. De esto estamos hablando, por supuesto, relativo al punto S en el punto A. Ese es el criterio que vamos a utilizar para clasificar puntos críticos
de la función, puntos críticos relativos que hemos obtenido eh, igualando el lagrangiano del problema a cero. Entonces, vemos cuál era nuestro ejercicio. Era este. Dice, dados los campos escalares D y G, definidos ambos sobre eh, el dominio omega, excluye el caso en que X es cero y el caso en que Y es cero. Excluye de R3 dos planos, porque tenemos fuera de ese dominio el plano XZ y el plano YZ. Entonces tenemos estos dos campos. Y es simplemente el cuadrado de la distancia del punto X, Y, Z al origen. El punto X, Y, Z en X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. Y G es el campo que lleva X, Y, Z, de coordenadas X, Y, Z, en Z menos 1 sobre X, Y. Se pide resolver el problema de optimización de este campo sujeto a que G de X, Y, Z es igual a 0. Pero ahí parece que falta especificar algo. Porque dice resolver el problema. Resolver el problema en este caso significa encontrar los puntos críticos, solución. Solución. Resolver el problema significa esto. Queremos hallar puntos críticos del campo D en el conjunto de nivel 0 de G, es decir, este conjunto. Ahora observen que hallarlos y clasificarlos. Digo, conjuntos y clasificarlos. Pero observen que este conjunto S es este conjunto, es decir, el conjunto del espacio donde Z es igual a 1 sobre XY. Es decir, S es la superficie que corresponde a la gráfica de esta función. Voy a llamarla H. ¿Sí? Le corresponde a la gráfica de esta función H. Esta función es un hiperboloide. Entonces nosotros lo que queremos realmente es minimizar o maximizar, hallar los valores extremos de la distancia en el cuadrado de la distancia, de los puntos que conforman esta superficie a el origen de coordenadas. Pero como esta superficie, vamos, si uno de estos dos valores está muy cercano a cero, bien X o bien Y, piense que el valor de Z va a ser muy alto.
Entonces, dice que no. Los puntos pueden estar tan lejos del origen como queramos. Observando un poco la geometría de la situación, nos damos cuenta que en realidad lo que queremos es encontrar los puntos cuya distancia, los puntos en esa superficie cuya distancia al origen sea mínima. Si estamos minimizando el cuadrado de la distancia, en realidad estamos minimizando la distancia. Sí, de x y z es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es el cuadrado de la distancia del punto x y z al origen de coordenadas, que lo denotamos así como una O siempre. Entonces, lo que queremos hacer es hallar los puntos, digamos, un punto o los puntos, el o los puntos, cuya distancia, voy a poner dónde, pero los puntos cuya distancia en la superficie S, cuya distancia al origen es mínima. Es decir, S cuya distancia al cuadrado del origen es mínima. Pero, como decía, minimizar el cuadrado de la distancia es lo mismo que minimizar la distancia. Si uno encuentra un punto cuya distancia al cuadrado sea la menor, ¿sí? La distancia al origen sea la menor, entonces eh, ese punto es también el que tiene menor distancia al cuadrado al origen. Distancia al cuadrado lo he mencionado. Si uno consigue un punto en la superficie cuya distancia al cuadrado al origen sea mínima, entonces la distancia de ese punto al origen también va a ser mínima en toda la superficie. Entonces tenemos un campo. El campo, ¿sí? Y una restricción. Podemos verificar fácilmente que ambos son dos veces diferenciables. Son dos veces diferenciables. Verifiquen. Entonces, lo que nos dice el teorema, vamos arriba, y es que si existe tal valor, si existe el punto que estamos buscando, y el gradiente de G, ese punto no es cero, el gradiente de G en ese punto no es cero. Entonces, eh, existe un lambda tal que el gradiente de f en A es lambda por el gradiente de G en A. Y habíamos dicho entonces que tenemos que plantear el lagrangiano del problema y hallar los puntos críticos del lagrangiano. Pensamos planteando el lagrangiano de este problema. El lagrangiano es esta función, una función
que depende de lambda, de x, de y de z, y es f de x y z, menos lambda de x menos c. C en este caso es 0. Entonces, f z lambda por g de x. Esa es la unidad, por g de x y z. Entonces, estaba pensando en x como eh, una variable compuesta por x1, x2, x3. Y lo que estamos usando esta notación, x y z. La costumbre, lambda, g, de x y z. Sí. Eh, Queremos buscar ahora los puntos críticos de esta función. Entonces, calculamos gradiente del lagrangiano. ¿Ya? Puntos críticos. Observen, el lagrangiano del problema es el siguiente. Por ahí tengo f. No, perdón, aquí no, estoy pensando si en general iba D. El campo D, pasa que esto me acostumbrado a llamar o F. Este se llama D porque es específicamente el cuadrado de la distancia. Entonces ahí tengo mi campo D, que era x cuadrado, y cuadrado, más z cuadrado. A esto le debo restar lambda por g. Y g era z menos 1 sobre xy. Lambda, z menos 1 sobre xy. Esa es la función. Mi gradiente, debo calcular, igual a 0. Entonces, miro la derivada parcial respecto de la primera variable, que es el lambda. En estos dos términos no aparece lambda. Aparece en este Inge, término negativo. Dígame, una pregunta, ¿cuándo sería lo que se vale diferente de cero? cuando el problema lo señale. Acá nos dice que g de x y z es igual a 0. Si pusiera 1, por ejemplo, ese valdría 1. Gracias, Inge. Si dijera 2, entonces sería 2. C es este valor de darlo para este valor. Es C. Muy bien, aquí, este es C. Y entonces ahí deberíamos de multiplicar Entonces, en la distancia el c, si es que fuera otro valor. no, simplemente se escribe C acá. El resto Ah, en el ya. lagrangiano se escribe G menos C. Dando por G menos C. Entonces esto añade un término al lagrangiano. Entonces, derivamos con respecto a lambda, la primera variable. Tengo tres términos donde no aparece. Tengo uno después donde sí. Entonces, este z menos 1 sobre xy es constante para lambda. Entonces, esta derivada parcial es menos z menos 1 sobre xy. Así que esto simplemente cambia el signo, ¿no? 1 sobre xy menos z. La primera componente del gradiente. Calculo la segunda. Tengo por acá 2x. Y por acá, pues tengo que derivar z, aquí es constante.
tengo que derivar 1 sobre xy con respecto de x, pero y también es constante. Entonces esto es 2x y lambda, pues también lo considero como constante. Estoy derivando con respecto a x. Entonces tengo 2x menos lambda sobre x cuadrado por y. Después tengo la derivada de 3, que es la derivada con respecto a y. Entonces, misma cosa. La derivada de y cuadrado es 2y. Y a eso le debo restar la derivada de lambda por 1 sobre xy con respecto a y. Lambda sobre xy cuadrado. Porque y, por supuesto, es x en este caso es una constante. Y luego, finalmente, la cuarta componente del gradiente, que sería la derivada del lagrangiano con respecto a z. Más fácil todavía, porque aquí tengo 2z. Y aquí tengo eh, la derivada de menos lambda z. Entonces esto es 2z menos lambda. Y tengo mis 4 componentes. Entonces, al igualar el gradiente del lagrangiano 0, tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones. Entonces, tenemos que igualar cada una de estas derivadas parciales a 0. Fíjense, por acá tengo 1 sobre xy menos z igual a 0. Tengo 2x menos lambda sobre x cuadrado y es igual a 0. 2y menos lambda sobre xy cuadrado es igual a 0. Y es importantísimo que las x me salgan como x y no como lambda, porque tenemos unas lambda también. Y tengo que 2z menos lambda es igual a 0. Tengo estas 4 ecuaciones. Y un gran problema, porque estas ecuaciones no son lineales. No tengo un algoritmo como el que tengo para resolver ecuaciones lineales. Es muy simple, tengo que ingeniármelo. Entonces, acá en realidad puedo escribir estas ecuaciones así, como z igual a 1 sobre xy, 2x igual a lambda sobre x cuadrado y, 2y igual a lambda sobre xy cuadrado, y 2z igual a lambda. A ver, acá eh, es lambda, así que yo podría sustituir acá en estas ecuaciones que me dicen relación 2x con lambda sobre x cuadrado y. Eh, eh, Vamos a numerar esto. 1, 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, miramos la 3 y la 4. Yo estoy resolviendo esto más o menos detalladamente. No sé si ustedes tienen, si ustedes han resuelto rutinariamente ecuaciones de este tipo antes. Ver que las lineales. Quiero hacer esto en detalle para que cómo podemos resolver a veces ecuaciones que no son lineales. Entonces, sistemas de ecuaciones que no son lineales. Fíjense, si junto 3 y 4, tengo que 2y, que es lambda sobre xy cuadrado. Pero
Y es 2z sobre xy cuadrado. Y acá tengo que y es z sobre xy cuadrado. Pero por la ecuación 1, z es 1 sobre xy. Entonces tengo que y es 1 sobre xy por 1 sobre xy cuadrado. Esto que está acá es entonces aquí tengo que y es igual a 1 sobre x cuadrado por y cubo. Es decir, que y a la 4 es 1 sobre x cuadrado. Entonces puedo hacer lo mismo con 4 y 2. Junto las ecuaciones 2 y 4. Tengo algo parecido, pero con x y con z. Tengo que 2x es lambda sobre x cuadrado y. Y al ser lambda igual a 2z, tengo que x es z sobre x cuadrado y. Entonces, de nuevo, por la ecuación 1, tengo que x, perdón, es z, que es 1 sobre xy, de z, por 1 sobre x cuadrado y. Y de acá, despejando, obtengo que x es 1 sobre cubo por y cuadrado. Entonces, de acá tengo que x a la 4 es 1 sobre y cuadrado. Fíjense, tengo que y a la 4 es 1 sobre y cuadrado, tengo que x a la 4 es 1 sobre y cuadrado. Entonces, yo muy bien puedo sustituir, tengo que y cuadrado, tengo y a la, o por este lado que y cuadrado es 1 sobre x a la 4. Y que y a la 4 1 sobre x cuadrado. Entonces, tengo que 1 sobre x a la 8 y a la 4 es 1 sobre x a la 8, elevo el cuadrado a ambos lados de esta ecuación. Y tengo entonces que 1 sobre x a la 8 es igual a 1 sobre x al cuadrado, de donde x al cuadrado es x a la 8. Y acá tengo que x a la 6 es 1. Si x a la 6 es 1, significa que x tiene que ser 1. O x es menos 1. Una de las dos. Acá tengo también que, bueno, acá tengo que y a la x a la 4 es 1 sobre y cuadrado. Entonces, de varias maneras acá puedo obtener que y es 1 o y es menos 1. Y
Ya también tengo varias formas de despejar z. Tengo que z es 1 sobre x por y. Entonces z también va a ser 1 menos 1. Pero con un detalle. Como z es 1 sobre x por y, yo tengo que ver aquí, z sí va a ser, bueno, pero va a ser, bueno, ciertas restricciones, digamos. Pasar acá con los signos de z. Em, y x es igual a y, entonces z positivo, y si x es menos y, z es negativo. Y por acá, lambda era 2z. Entonces, lambda es 2 o lambda es menos 2, también dependiendo de que los signos de x y y sean iguales o diferentes. Si x y y son ambos 1 o menos 1, entonces lambda es 2. Si x es menos 1, por ejemplo, y es 1, o y es menos 1 y x es 1, entonces lambda es menos 2. De este modo, tenemos los siguientes puntos críticos. Digo, el punto A1, entonces fíjense, acá tengo, por ejemplo, que x vale 1 y y vale 1, si x y y valen 1, entonces ya vimos que lambda vale 2 y z vale 1. Por sub 2, eh, los dos valen menos 1, x y y, entonces z vale 1 y lambda vale 2. Voy a ponerlos en el orden que los tenía acá. Si, si x vale menos 1, y vale 1, z vale menos 1, lambda vale menos 2. Finalmente, si x vale 1, y y vale menos 1, z vale menos 1 y lambda vale menos 2. Tengo estos cuatro puntos críticos. Son los únicos que puedo tener, por lo que acabo de explicar. Yo no puedo tener, por ejemplo, punto que sea 2, 1 menos 1, 1. Eso no lo puedo tener porque entonces, si x y y tienen signos distintos, pues z no puede valer 1. Entonces, ahora yo quiero clasificar estos puntos críticos. Hemos clasificado. Queremos clasificar estos puntos críticos. Para eso, calculamos las hessianas de el lagrangiano. Hessiana, recuerden, sería la jacobiana de
el gradiente del hessiano, el gradiente, el gradiente del lagrangiano, pero las muestras. Es decir, en la primera columna, ya no en la primera fila, en la primera columna, tenemos el gradiente de 1, en la segunda columna tenemos el gradiente de 2, en la tercera columna tenemos el gradiente de 3 y en la cuarta columna tenemos el gradiente de 4, derivada parcial. Y miramos la sucesión que eh, dice el teorema. Bueno, antes de hacer eso, tengo que hacer una pausa en clase. Así que continuamos a las 8:05. Bien, continuamos. Habíamos quedado en el cálculo de la hessiana. La matriz hessiana, en este caso, es el siguiente. Da muchos detalles. En una columna tenemos la derivada ya. Entonces, decía, sin entrar en muchos detalles, en la primera columna tenemos el gradiente de la derivada de 1, 0 menos 1 sobre x cuadrado y. Lo derivamos con respecto a lambda, después con respecto a x, después con respecto a y después con respecto a z, la primera columna. Entonces, después en la segunda columna tenemos el gradiente de 2. Lo derivamos todo con respecto a x. Perdón, derivamos la derivada con respecto a x, ahora con respecto a las demás variables. Tenemos menos 1 sobre x cuadrado y, lo que campos son C2 y demás, entonces las derivadas parciales mixtas son iguales, así que la matriz es simétrica. Después tengo 2 sobre lambda por x cubo y, 2 por lambda sobre x cubo y. Después tengo lambda sobre x cuadrado, y cuadrado y después 0. Y después tengo, tendiendo a la simetría, de 3, 2, 2, 3, sobre x cuadrado y cuadrado también, aquí va 0. Dos sobre lambda sobre x y cubo. Y esto es la hessiana. Bien, entonces yo evalúo en los 4 puntos críticos. Evalúo en A1 primero. Evalúo en A1, tengo esta matriz.
para A1, ¿verdad? Todos son positivos. Uno vale 2, el resto vale 1. Evaluamos en A1, tenemos la hessiana, 0, menos 1, menos 1, 1. La matriz simétrica de Carlos. Aquí 6, 2, 0. 0, 0, 2. Simplemente es cuestión de sustituir. Y ya. Pues, hessiana en A sub 2. En A sub 2 tengo 2 menos 1 menos 1, 1. Menos 1, 1. Entonces la matriz resultante es esta. 0, 1, menos 1, 1 menos 1, 6, 2, 0. Simplemente evalúo esta en sus valores en 2 menos 1 menos 1, 0. 0, 0, 6, 0, 0, 2. Evalúo en A sub 3. A sub 3, x vale menos 1, y vale 1. Y eso determina el valor de lambda y de z. Entonces el punto menos 2, menos 1, 1, menos 1. Ahí, hessiana es esta matriz. Y finalmente, cuando evalúo la hessiana en A4, esta otra matriz. Tengo la hessiana evaluada en cada punto. Para clasificar, necesito usar el criterio. Tengo por aquí arriba. El problema que había marcado como 3. ¿Qué piensas? Debo considerar la siguiente sucesión. Menos 1 a la m, el menor principal 2m más 1 de la hessiana, esto en cada caso, hasta menos 1 a la m por el determinante del menor principal de el menor principal m más n de la hessiana. En este caso particular, n vale 3 y m vale 1. Hagamos m más 3. M vale 1 y n vale 3. Tenemos que mirar esta sucesión. Menos 1 a la m y el principal 2m más 1. Y así, menos 1 a la m por el determinante del menor principal m más n. Bien, como m es igual a 1, menos 1 a la m es menos 1. Y m, 2m más 1 es 3. Entonces tengo dos términos en esta sucesión. Tengo menos 1 por el determinante del menor principal 3. Y menos 1
Por el determinante acá tengo que poner M es 1 más N, que es 3, del menor principal 4. Es decir, tengo que ver el determinante en cada caso de toda la matriz y de la submatriz tamaño 3 por 3 que está en la parte superior izquierda. Entonces, eso, bueno, ya no se pone a calcular matriz por matriz, el resultado que obtiene es el siguiente. Inge, una pregunta, ¿por qué el n es igual a 3? Bien, ¿Por qué el n es igual a 3, Inge? ya bueno, vamos arriba un momento para mostrar. Porque los campos están definidos en R3 o en un subconjunto de R3 en este caso. Y el M es igual a 1 porque M es el número de restricciones. En este caso es una sola restricción. ¿Sí? Sí, Inge. Muy bien. Listo. Entonces, decía que para cada una de las hesianas tenemos que calcular dos determinantes. Pero bueno, vamos a simplemente mostrar ya los determinantes calculados porque hacer ustedes. Tenemos entonces que menos 1 por el determinante del menor principal 3 de las hesianas en A1. Bueno, en realidad en ahí esto va a ser igual para los cuatro valores, va a ser 8 y que menos 1 por el determinante de el menor principal 4 de las hesianas, que en realidad es todas las hesianas, va a ser 48. Esto va a ser igual para los cuatro casos. Entonces, dado que ambos valores son positivos, como en cada caso, ambos valores son positivos de, de A, bueno, aquí, de A sub I, que es un mínimo de en S. En esos puntos la distancia de la hipérbola al origen de coordenadas se minimiza. Bien, ¿alguna pregunta? No, bien. Entonces, si no hay pregunta sobre este ejercicio, vamos al número 11. Siguiente.
Damos bastante, pero como siempre digo, es mejor tardar y explicar la cosa completa que hacer todas las carreras y no explicar. Todo. Bien, acá tenemos un problema que tal como está presentado, pues puede decir, bueno, ¿dónde están las restricciones acá? ¿Cuál es la? Ya tenemos que usar multiplicadores de Lagrange acá. Bueno, acá hay que usar multiplicadores de Lagrange. Hay una restricción debido a que si ustedes observan, este campo F, este campo F es un polinomio en X y Z. Polinomio en esas tres variables. Desde luego, por ser un polinomio, el dominio natural de F es todo R3. Pero acá el dominio está siendo restringido. Estamos en todo R3, sino que estamos en R3, pero con estas dos condiciones. La restricción del dominio de F. Yo tengo que considerar un par de funciones. Tengo que considerar G sub 1, que va de, de 3 en R, y que lleva el punto X y Z en X y menos Z. Tengo que considerar la función I2, digamos, va de R3 en R, y que lleva punto X y Z en X menos 2Y. ¿Sí? ¿Sí? Aló. ¿Me están escuchando? Yo, entonces, no sé. Oh, Sí, que sí se le escucha. sí. Entonces, no sé si hay problema, no sé si la conexión. Ha habido un par de veces en que la conexión se ha caído. O sea, en el semestre, digo, ¿no? No en esta clase. No sé si están ahí. No sé, todo claro, ¿no? En principio, el problema no me lo dice, no me lo dice explícitamente, pero si yo lo leo y lo analizo un poco, me resulta que es un problema de optimización con restricciones, de nuevo. Entonces, el problema
que queremos resolver es este. Queremos optimizar la función f. La función exacta. eh, Queremos optimizar f de x y z sujeto a dos condiciones. Que 1 de x y z sea igual a, fíjense por allá, menos 1, 1, perdón, y que g sub 2 de x y z, de x y z sea igual a 0. Solo que solo aparecen las variables x y y. Sí, entonces, queremos resolver este problema. Lo que tenemos que hacer es plantear el lagrangiano. ¿Cómo es el lagrangiano? Una función lambda que depende. En este caso, tenemos dos restricciones. Yo tengo dos multiplicadores. Tengo lambda sub 1 y tengo lambda sub 2. Y también depende de x, y, z. Y tengo f de x, y, z menos lambda sub 1, g sub 1 de x, y, z menos c sub 1 menos lambda sub 2 por g sub 2 de x, y, z menos c sub 2. C sub 1 vale 1, C sub 2 vale 0. Entonces, este lagrangiano es x cuadrado menos xy más xy z cuadrado, menos xy z cuadrado, ¿eh? Menos lambda 1, eh, que es x más y menos z, seguro que es 1, x más y menos z menos 1, y a eso le resto lambda sub 2 por g sub 2 menos c2, c2 es 0, pero g sub 2 es x menos 2y. X menos 2y. Ese es mi lagrangiano, esa es la función cuyo gradiente debo calcular en el principio. Calculamos el gradiente de L. Entonces, miramos cada una de las derivadas parciales. La derivada parcial, directamente el gradiente. El lagrangiano es la derivada parcial con respecto a lambda 1. Entonces, lambda 1 aparece en este segundo conjunto de términos. C es x más y menos z menos 1. X, y, z, 1. Ah, no, pero me parece negativo. Eh, Menos lo que está entre el paréntesis. Tengo 1 más z menos x menos y. Yo tengo la derivada con respecto a lambda sub 2. Es la misma cosa, lo que aparece en el paréntesis multiplicando a lambda 2 con signo negativo.
Yo tengo 2y menos x. Derivar es mucho más fácil que en el caso anterior porque es un polinomio. Tengo la derivada parcial con respecto a x, que es 2x. Y tengo y tengo y z cuadrado. Tengo 12x más y, z cuadrado menos 1. Después por acá me aparece lambda 1x, entonces me queda menos lambda 1, porque me aparece menos lambda 2x, menos lambda sub 2x, perdón. Me queda menos lambda sub 2. Tengo la derivada con respecto a y la calculo, por supuesto, de manera parecida. Acá tengo menos y, por acá tengo xz cuadrado. Tengo xz cuadrado menos, ¿no? Tengo menos x, xz cuadrado, entonces es x por z cuadrado. Aquí tengo em, 1 y por aquí tengo lambda 2. 1 era x más y menos z. 1 más 2 lambda. Y esto es una línea. Bueno, 1 lambda 2 x. Bien, y ahora la derivada con respecto a z, que es 2x y z más lambda 1. Z, bueno, es el gradiente de L. 1. Ok. em, Acá, em, veamos entonces qué pasa cuando hablamos el gradiente del lagrangiano de este problema a cero. Fíjense, tenemos
5 ecuaciones. Así que tenemos, las ecuaciones no son lineales, de nuevo. Tenemos términos donde se multiplican variables. ¿No? En caso, fíjense, en este tenemos 2x por y por z. Tenemos un término cúbico acá. Em, pero esto sí no lo voy a hacer detalladamente porque ya nos tomaría mucho tiempo. Resolviendo este sistema, uno encuentra que el lagrangiano tiene un único punto crítico. En 0, 0, 0, 0, menos 1. Este es el único punto crítico del lagrangiano. Entonces, hay que calcular la matriz hessiana para poder clasificar ese punto crítico. La matriz hessiana del lagrangiano que, como siempre, se calcula. Siempre se calcula con una matriz en cada una de cuyas columnas se escribe el gradiente de cada una de las derivadas que conforman, de las derivadas parciales que conforman el gradiente, en este caso del lagrangiano. Así que, sacando esa cuenta, que es algo totalmente directo, ustedes obtienen la siguiente matriz. Derivan con respecto a lambda 1, lambda 2, x y z, derivan la primera componente del gradiente. Toman la segunda componente del gradiente, la derivan con respecto a lambda 1, lambda 2, x y z, tienen esta columna. Toman la tercera componente del gradiente, derivan con respecto a las mismas variables, lambda 1, lambda 2, x y z, tienen esta columna. Es decir, 1 menos 1, 2, aquí tienen z cuadrado menos 1, aquí tienen 2, z, y después, bueno, esta matriz es simétrica, entonces aquí tienen menos 1, tienen 2, z cuadrado menos 1, 0 y 2xz, z, z y finalmente después z, tienen 2xy. Esta es la hessiana. Y se mira esa matriz, se evalúa la matriz hessiana en el único punto crítico. Pero aquí la columna era constante, así que quedaba igual que la primera fila. La segunda fila también era constante, bien lo era la segunda columna. 2, z, que vale menos 1. Cuadrado menos 1 es 0. Aquí aparecía y que vale 0, pues anula. Tengo 0 acá también. 0, x vale 0, todo, 2x, 0.
2YZ vale 0 porque Y vale 0. 2XZ vale 0 porque X vale 0. Y 2XY vale 0 porque tanto X como Y vale 0. Así que tenemos esta matriz. Acá M vale 2 y N vale 3. Entonces, esta sucesión menos 1 a la M por el determinante del menor acá, 2M más 1 de la hessiana, hasta 1 a la M por el determinante del menor M más N de la hessiana. Esto nos da la siguiente sucesión. Acá tenemos el determinante de el quinto menor principal de la hessiana. Y es lo mismo que, digamos, tenemos una sucesión que tiene un único término. Entonces tenemos que mirar cuánto vale el determinante de la hessiana. Es fácil de calcular porque esta matriz tiene muchos ceros. Al tener tantos ceros, podemos calcularlo fácilmente. El determinante de esta matriz es es, ah, podemos eh, intercambiar de lugar las filas e ir intercambiando de manera acorde el, el signo del determinante. Este determinante, vamos a calcular, vale 8. Entonces, en esta posición que tiene un solo elemento, todos los términos son positivos. ¿Sí? Como todos los términos. Y poner el único en realidad. El único de la sucesión son positivos. F alcanza mínimo positivo en omega en ese punto. Por el criterio del teorema que vimos en el teorema 3. Eso es. ¿Preguntas? ¿Tal vez podría repetir la manera en la que se dio cuenta que era un problema para usar los multiplicadores de Lagrange? ¿Cómo, perdón? No lo entendí bien porque había un poquito de interferencia. ¿Sí puede repetir cómo se dio cuenta para saber que debíamos usar los multiplicadores de Lagrange? Bien. Este es un problema de extremos relativos. Piensa. Tengo un campo F. El campo F está dado por un polinomio en las variables X, Y y Z. Polinomio de grado 4. Los polinomios, como ustedes saben, están definidos en todo el Rn. Si tienen un polinomio en n variables, su dominio natural es todo Rn. Si tienen un polinomio en una variable,
ese polinomio está naturalmente definido en todo R. Si tienen un polinomio en dos variables, este polinomio está naturalmente definido en todo R2 y así. Aquí tengo un polinomio en tres variables. Entonces, este polinomio está definido en todo R3. Sin embargo, noten que estoy restringiendo el dominio a un conjunto omega. Y este conjunto omega tiene dos condiciones. Pero estoy restringiendo de manera un tanto arbitraria, ¿no? En el sentido que naturalmente el polinomio no tiene esa restricción. El dominio que estoy considerando está dado por las restricciones, son los puntos en R3, tales que x más y menos z vale 1 y x vale 2y. Entonces ahí tengo dos restricciones. ¿Sí? Y por eso es que este es un problema de optimización con restricciones. Estoy poniendo restricciones en el dominio de F, que no están ahí naturalmente. ¿Sí? Gracias. Inge, disculpe, ahí en G1 no le toma en cuenta el 1 para la restricción. Claro, sí, lo estamos tomando en cuenta, fíjese. Es C1. C1 vale 1. Y la función G es X más Y menos Z. Así que estamos restando. X más Y menos Z menos C1, es decir, X más Y menos Z menos 1. Gracias, Inge. Bien, de nada. Veamos otro problema del mismo tipo, mismo estilo. Que es el número 13. Pero acá sí nos dicen explícitamente, tiene estos campos. Tiene que optimizar sujeto a estas restricciones. En el caso, en el problema anterior, las restricciones están ahí, pero no nos están diciendo directamente, mire, pero sí, están ahí, hay que tomarlas. Sí. Acá hay estos tres campos y nos piden resolver este problema de optimización con restricciones. Bien. Entonces, aquí es directo el enunciado. No hay que ponerse a deducir qué es lo que hay que usar. Le dicen uno directamente, suelo esto, entonces uno ya sabe que se trata de un problema donde hay que emplear multiplicadores de Lagrange. Pues fíjense, tenemos un campo F definido en R3 que lleva X, Y, Z en XY más ZY. Tenemos un campo G definido de R3 en R que lleva el punto Y, Z en X cuadrado más Y cuadrado. Y tenemos un campo R definido en R3 que lleva X, Y, Z en YZ. Piden encontrar los extremos relativos de la función f sujetos a las condiciones de que g de x y z valga 2 y h de x y z valga 2. O sea, lo primero que debemos hacer es planteamos el lagrangiano del problema. El lagrangiano es una función que depende de dos variables, lambda 1, lambda 2, y depende también de x, y, z.
Tenemos dos multiplicadores del Lagrange. Entonces acá tenemos f de x y z menos, ahora, lambda 1, lo podemos poner entre paréntesis en automático. Si pongo entre paréntesis, ese menos en cada término no me gusta. Pero es una cuestión de gusto. Tengo lambda 1 que de x y z menos C1. C1 es 2 en este caso. Pero lo voy a poner acá, C1. Más lambda sub 2, h de x y z menos C sub 2. Este menos afecta a estos dos términos, ¿no? Entonces, es lo mismo que poner el menos lambda 1 por tal, menos lambda 2 por tal. Entonces, acá tengo f de x y z menos lambda 1 por y de x y z menos 2, acá más lambda 2, h de x y z menos 2. Ahora, por escribir explícitamente, f de x y z era y por x más z, y por x más z, menos, y tengo lambda 1, que es x cuadrado más y cuadrado, entonces es x cuadrado, y cuadrado 2, menos lambda sub 2 por h de la y z, z menos 2. Este es mi lagrangiano, este de acá. Entonces, eh, lo que tengo que hacer ahora es prácticamente rutina, porque tengo que calcular el gradiente del lagrangiano. Entonces, calculo el gradiente del lagrangiano igual a 0. Lo siguiente, escribirlo acá en esta línea de abajo. Primero, la derivada con respecto de lambda 1. Entonces tengo por acá que esto es 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pues la derivada con respecto a lambda 2. Entonces esto es menos yz. Acá. No, perdón, todo lo que está en el paréntesis, 2 menos yz. Pues la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a x es y, por aquí tengo menos 2 lambda 1. Dos lambda 1 x. Yo tengo la derivada con respecto a y. Yo tengo z. Por aquí tengo menos 2y lambda 1. Por aquí tengo menos lambda 2z. Z, z menos 2y lambda 1 o 2 lambda 1y menos lambda 2 por z. Y finalmente, la derivada con respecto a z. La derivada con respecto a z es y, acá no aparece. Y por acá tengo menos lambda 2yz, entonces esto es menos y lambda 2 o menos lambda 2y. Este es el gradiente. Así que, de nuevo, pues tengo un sistema de ecuaciones, tengo 5 ecuaciones, tengo 5 incógnitas. La dificultad está en que el sistema no es lineal, pero en el primer caso, aplicando algunas sustituciones y tratando
eh, a partir de esas sustituciones, deducir algunos valores, nosotros podemos resolver un sistema no lineal con un poco de trabajo. Y si cuando lo resolvemos, obtenemos los siguientes puntos críticos. Entonces, a cero, resolviendo. Tenemos puntos críticos 4, a sub 2, a sub 3, a sub 4. A sub 4. 1 es medio, 1, 1, 1, 2, 2 es medio, 1, 1 menos 1 menos 2. A sub 3 es menos 1, 1, 1, 2. Y a sub 4 es 1 menos 1 menos 2. Y estas son las soluciones de la ecuación vectorial gradiente de Lagrangiana igual a 0. Por supuesto, para poder clasificar estos puntos, necesitamos calcular la hessiana, evaluar la hessiana en estos puntos y luego mirar la sucesión a la que hace referencia el teorema 3. Para clasificarlos. Pero eso creo que me va a tomar más el tiempo que tengo disponible. Entonces prefiero parar acá y continuar con esto el martes para no tener que pasar por encima de eso tan rápido. Y poder mirar eso un poco mejor. A ver, las 8:56. De clasificarlos, continúa el martes. Sí, pues, sí. Bien, entonces seguimos el martes próximo. Luego. Gracias, Inge. Luego. Gracias, Inge.